Te vas a Tanzania y Zanzíbar y quieres saber las recomendaciones sanitarias que tienes que tener en cuenta antes de emprender este viaje. Hoy nos entrevistamos con la doctora Natalia Rodríguez, especialista en salud internacional del Hospital Clínic de Barcelona. Doctora Rodríguez, ¿qué recomendaciones sanitarias debo tener en cuenta para viajar a la zona norte de Tanzania y a Zanzíbar? Para hacer el viaje típico de Tanzania, que es un viaje que normalmente se recorre el norte del país, donde están los grandes parques naturales, Ngorongoro, Serengeti, el Kilimanjaro, normalmente la gente suele hacer algunos días ahí y luego van hacia Zanzíbar, que es una zona más de playa, con lo cual pues hay como dos tramos de viaje bien diferenciados. En general todos los viajes necesitan de una serie de vacunas y una serie de otras recomendaciones. Las vacunas algunas veces son obligatorias, sabemos que en Tanzania no hay ninguna obligatoria, pero eso no quiere decir que sean vacunas recomendadas e importantes para el viaje. Las vacunas no dependen solo del destino, sino que dependen de la persona, de las patologías, enfermedades que tenga esa persona, de la edad, las vacunas previas, etc. Concretamente en Tanzania nos interesa aparte de poner el calendario vacunal al día, nos interesa mucho proteger a la gente de malaria, porque la malaria es una enfermedad que transmite un mosquito que es fundamentalmente nocturno allí y que para protegerse en Tanzania, como hay mucha cantidad de ese parásito dentro del mosquito, se necesita una medicación que se toma en pastillas y que para eso se requiere muchas veces venir a un servicio especializado para poder recetarlas. Aparte, aunque no se necesiten vacunas por alguna razón, esto normalmente las pastillas sí que se necesitan, hay otros riesgos de viaje, como serían pues riesgos específicos asociados a subir al Kilimanjaro o asociados al agua dulce o a viajar en los parques naturales, que hay que discutir con cada viajero de forma individual. En concreto, si subimos el Kilimanjaro, normalmente estaría indicado, aparte de tomar la medicación para malaria, que ya lo hemos dicho anteriormente, una medicación que se toma cuando uno sube grandes alturas para evitar el mal de altura. Generalmente el Kilimanjaro es una altura que se sube muy rápido y eso puede ser contraproducente para la salud y generalmente muchas veces solemos recetar esta medicación. Luego también hay otros riesgos específicos en general de África subsahariana. Todos los ríos y lagos, o casi todos los ríos y lagos de África subsahariana, están infectados por un parásito que se llama esquistosomiasis o bilharcia. Este parásito aparentemente penetra la piel sin que uno se dé cuenta y puede provocar problemas a corto y largo plazo, y siempre es mejor mirarlo y se puede mirar después recomendamos no bañarse obviamente, pero en el caso de tener contacto con agua dulce recomendamos acudir a un centro especializado después del viaje. Y luego hay otra cosa importante en relación a parques naturales. Hay varios insectos y arácnidos, artrópodos en general, ¿no?, como se suelen llamar, que pueden transmitir enfermedades. Las garrapatas, sobre todo porque son zonas frondosas en las que pueden existir este tipo de arácnidos en este caso, y lo recomendable es revisarse por la noche cada vez que uno se va a duchar cuando ha ido a un safari para ver si existe alguna de estas garrapatas y, digamos, extraerla. Y luego también otros peligros, digamos, de otros insectos podrían ser las moscas tsetse, etcétera, que nos podrían picar, y en todo caso con cualquiera de estas picaduras se puede consultar con cualquier centro para ver si hay que hacer alguna cosa con estas eventualidades. Ya sabemos que Tanzania no tiene vacunas obligatorias, pero según esta ruta de viaje, safari por el norte, un par de días en la zona de Kilimanjaro y Zanzíbar, ¿qué vacunas, según usted, serían las recomendadas para unos 15 días de viaje? Pues más o menos de forma estándar, aunque hemos dicho que el consejo es siempre individualizado. Las vacunas no dependen del lugar a donde uno viaje, sino que dependen de la persona. Pero para estándar, para unos 15 días de viaje, para Tanzania se podría necesitar la fiebre tifoidea, se podría necesitar una dosis de refuerzo de tétanos en el caso de que no se tenga, la hepatitis A en todos los casos si alguien no está vacunado básicamente por ahí nos moveríamos. Pero hay una cosa muy importante y que es una pregunta muy recurrente sobre Tanzania. Tanzania es un país que no tiene fiebre amarilla, declaró no tener fiebre amarilla hace unos años y no es ni obligatoria ni necesaria la vacunación para esta enfermedad. Pero a veces cuando uno proviene de otro país que sí que la tiene, Tanzania lo pide. Es decir, si uno va de viaje y para en Nairobi y está en Kenia algunos días y pasa a Tanzania, ahí en ese caso sí que se necesitaría el certificado. O, por ejemplo, pasa más de 12 horas en un aeropuerto de un país que sí que tiene fiebre amarilla, como sería Addis Abeba, sí que se necesitaría. En algunos casos concretos, no porque haya un riesgo específico, en Tanzania se podría pedir este certificado de vacunación. Vale, perfecto. Siguiente pregunta. ¿Cómo puedo hacer una buena prevención para evitar picaduras de insectos?
Lo más importante a nivel de insectos y arácnidos en un viaje de este tipo sería protegerse bien para las picaduras de mosquito, porque como hemos dicho, el mosquito, sobre todo nocturno, puede transmitir la malaria. ¿Cómo nos protegemos? Pues nos protegemos con repelente, un repelente que sea correcto para zona tropical, que tenga una cobertura correcta también para malaria, y esto pues se puede comprar en cualquier establecimiento, cualquier farmacia, ¿no? Y hay que mirar el prospecto, digamos, para saber si realmente es correcto para zona tropical o no, y aplicarlo pues las veces que corresponda según el propio producto. Y luego la otra cosa que también recomendamos y que en general está muy bien es dormir o con una mosquitera, si es una mosquitera que está impregnada también en insecticida, mucho mejor, porque aparte de que el mosquito no puede penetrar, también lo matamos, ¿no? Hacemos un 2x1, o en su defecto, por ejemplo, con aire acondicionado o con mosquiteras en las ventanas para que no puedan entrar los mosquitos. El otro animal, ¿no?, que nos interesa, pequeñito, que nos interesa protegernos, serían las garrapatas. Las garrapatas, tanto en nuestro territorio, pero como en todos los sitios del mundo, pueden transmitir diferentes virus, bacterias, etc. Entonces lo interesante es que no nos muerdan en este caso, que no nos enganchen a nosotros para beber la sangre, que es a lo que se dedican. Entonces la idea también es utilizar repelentes, aunque no suelen ser tan eficaces como serían, como por ejemplo para los mosquitos, pero también es conveniente utilizarlos. Pero lo más importante es revisarse la piel una vez acabado el día, a la hora de ducharse, revisar que no hay ninguna garrapata, que a veces son como pequeños granitos, a veces son difíciles de ver, por eso es importante mirarse bien la piel, y en el caso de tener alguna, intentar extraerla o con unas pinzas normales, o si no con unas pinzas especiales para garrapatas, que también existen. En caso de tener alguna duda sobre mi estado de salud durante el viaje, ¿cómo me podéis ayudar? Siempre que uno se encuentre mal mientras está viajando, lo más conveniente es siempre mirarlo, buscar atención médica y no esperar a volver de viaje. Una cosa muy importante antes de viajar a cualquier sitio del mundo es viajar siempre con un buen seguro, un seguro que cubra todas las posibles eventualidades, la asistencia médica. A veces incluso estos seguros tienen servicios de telemedicina. ¿Telemedicina qué es? Pues es una asistencia médica mediante normalmente un teléfono móvil, por ejemplo, durante el viaje. En el caso del Hospital Clínic, en nuestro servicio especializado en medicina tropical, disponemos de un servicio similar, es llamado Famba, y es una aplicación móvil que se utiliza para contactar con los profesionales de salud de nuestro servicio en el caso que se necesite. Esto es importante a nivel de comidas y bebidas. ¿Cómo puedo disfrutar del viaje y cuidar este aspecto a la vez? ¿Qué consejos puedo seguir para no tener ningún contratiempo en este sentido? En el caso de las comidas y bebidas mientras se viaja, siempre es un problema recurrente de que se puede comer, que no se puede comer. Fundamentalmente nosotros lo que recomendamos es siempre comer cosas que estén bien cocinadas, bien calientes, que no sean crudas, por ejemplo evitar los hielos en las bebidas porque pueden estar hechos de agua pues no potable, intentar siempre beber agua potabilizada o agua potable, etc. Pero a veces es complicado no comer cosas crudas también, tanto carne como pescado, o comer cosas que no sabemos el origen, como por ejemplo quesos frescos, batidos de cosas no pasteurizadas, por ejemplo. Pero muchas veces es difícil, aunque sigamos todas estas normas, que uno puede tener pues, diarrea del viajero, ¿no? La típica diarrea mientras uno está de viaje. Entonces nosotros lo que recomendamos es con una diarrea inicial, siempre hay que hidratarse porque son países muy cálidos, donde se pierde uno se deshidrata muy fácilmente, y luego pues, tomar algún tipo de medida astringente, ya sea con la dieta, por ejemplo, y a veces puntualmente algún antidiarreico. Ahora eso sí, si esa diarrea digamos, se alarga más de 48 horas, se asocia a fiebre, si hay sangre o moco o pus en las cacas, ya hay que consultar con un médico. Pues tomamos nota de este aspecto porque esto sí que es muy importante reaccionar a tiempo. ¿Es aconsejable tomar la medicación de la malaria? Porque alrededor de esto hay mucho mito, ¿no? Sobre la medicación de la malaria, nosotros nos encontramos en la consulta que hay muchos mitos. La medicación tiene la gente cree que tiene muchos efectos secundarios, pero muchas veces son síntomas que a uno le aparecen durante el viaje por cosas que le pasan durante el viaje. Y es muy conveniente tomarla, aunque aparezcan pequeños efectos secundarios, porque la malaria es un parásito para el cual nosotros no estamos acostumbrados y no tenemos ningún tipo de defensa. Y sin tratamiento podría llegar incluso a ser mortal, es muy grave. Y con la medicación, digamos que la evitamos en más de un 95% de las ocasiones. Y es por eso que es tan importante seguir las instrucciones de los centros especializados e intentar tomar la medicación pues todos los días que está prescrita. Hay varias maneras de tomarla. Normalmente
solamente para viajes cortos, son medicaciones que se toman de forma diaria y a veces hay medicaciones que se toman de forma semanal, pero ya son para viajes un poquito más largos. Doctora Rodríguez, tampoco no le quiero robar más tiempo, pero una última pregunta que creo que también es muy importante. En el caso de viajar con niños, con menores, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? En el caso de viajar con niños hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta de una forma un poquito más especial. Lo primero de todo es que son lugares, como hemos dicho, muy cálidos, ¿no? Los niños se deshidratan fácilmente, hay que controlar mucho lo que llevan de ropa, que estén bien protegidos del sol, con cremas ¿no? correspondientes a zonas tropicales. Esto por un lado, mucha hidratación durante el día y especialmente si aparece algún tipo de diarrea son especialmente vulnerables a la deshidratación y habría que consultar con un médico de una forma más precoz. Esto por un lado. Por otro lado, también necesitan medicación para la malaria. ¿Por qué? Porque la malaria también les puede afectar y especialmente a los más pequeños les puede provocar muchos problemas, entre ellos más anemia que a un adulto, por ejemplo. Se les podría poner en riesgo, con lo cual es muy importante viajar con la medicación de la malaria. ¿Qué cosa especial tiene la medicación de la malaria de niños? Pues que se toma por peso, es decir, hay varias medicaciones que se pueden dar y todas van por peso. Algunas se tiene que tomar de 1 a 3 pastillas por día, las que normalmente se dan en regímenes cortos de viaje, y algunas se pueden tomar de forma semanal, pero estas ya se suelen dar en viajes un poquito más largos. Otra cosa que hay que tener en cuenta con niños es que normalmente se suelen acercar más a animales, por ejemplo a perros, gatos, etcétera, y esto habría que intentar evitarlo. Los animales fuera del territorio español, aunque en Melilla ya existe la rabia, tienen rabia, es una enfermedad digamos también mortal si no se toman las medidas correspondientes después de una mordedura, y los niños son especialmente susceptibles a las mordeduras. También se pueden utilizar repelentes para niños, no hay ningún problema, porque tienen que protegerse también, ¿no? de los insectos, de los arácnidos, como hemos dicho, y especialmente revisarles la piel para revisar que no tengan garrapatas, ¿no? Que también son especialmente susceptibles ya que van tocando pues, más cosas, ¿no? Pueden tocar las puntas de las plantas, por ejemplo, donde suelen estar más las garrapatas. Cuando hablamos de niños, a nivel de vacunas no hay ninguna cosa muy especial, normalmente suelen estar bien vacunados, por ejemplo aquí en Cataluña muchos ya tienen la hepatitis A, pero esto sería una vacuna muy importante para viaje, habría que recomendarla. Para un viaje estándar de unos 15 días también recomendaríamos la fiebre tifoidea y más o menos nos moveríamos con las mismas vacunas que los adultos. Ahora eso sí es muy importante, como los niños tienen más tendencia a tocar tierra, tocarlo un poco todo, ¿no? Tener una higiene digamos un poquito más especial con ellos a la hora de lavarse las manos para que no se las metan en la boca, etcétera, y así evitar, por un lado, diarrea del viajero o incluso otros parásitos que puedan adquirir tocando tierra o otras superficies contaminadas. Pues muchísimas gracias también por esta información de lo que tenemos que tener en cuenta cuando viajamos con peques. Doctora Rodríguez, muchas gracias por su tiempo y si tenéis alguna duda más, siempre es recomendable visitar en persona para que pueda, como la doctora Rodríguez estaba comentándonos, os puedan hacer a medida esas pautas para viajar a Tanzania de manera segura.